Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Nelson Gas González y soy el director nacional del área de automatización y robótica, y en nombre de INACAP les doy la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos que estén participando en este ciclo de webinars que tienen como objetivo generar un espacio de conversación y profundización de importante conocimiento en diversas disciplinas. A medida que vayamos avanzando en la charla, podrán dejarnos sus preguntas o comentarios en el chat que se encuentra al costado derecho. Esta será respondida al final de la charla. Bueno, para comenzar, dejo con ustedes a Catherine Enríquez Sáez, quien es asesora del área de automatización y robótica de INACAP, quien realizará la presentación Brazo Robótico, aplicación en la industria. Adelante, Catherine. Gracias Nelson. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la charla, pero les pido me den unos minutitos que está cargando la presentación. Tuve que cerrarla, así que está cargando. Así que les pido 5 minutitos mientras la abro y comenzamos inmediatamente. Está en proceso. Bien, Catherine. Eso es lo que sucede cuando uno está en vivo, así que pasa hasta en los mejores canales de televisión, así que es el en vivo. Ahí procesando. No sé qué. Está un poquito con sueño el computador, creo, y ya son las 10 de la mañana, no se quiere activar todavía. Está bien, está bien. Mientras podrías presentarte, Catherine. Sí, sí, unos minutitos y aprovechan de conectarse más participantes, así que Ya, ok. ya. Ahora sí, voy a compartir mi video. Ya. ¿Me puedes verificar, Nelson, si se ve bien la pantalla, por favor? Se ve excelente. Ya, genial. Ya, bueno, ahora sí comenzamos. Como les decía, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Catherine Enríquez, como bien me presentó Nelson, de profesión ingeniero civil en automatización y asesora del área de automatización y robótica de INACAP. Así que, bueno, en esta oportunidad la idea es hablarles un poco de lo que es lo que son los robots en general y focalizado una especie de robot que son los manipuladores robóticos, también conocido como robot industrial, brazo robótico, etcétera. Ya ese va a ser como nuestro foco, lógicamente, presentando un poquito cómo es el escenario a nivel nacional, pero también entendiendo como el contexto de cómo se programan estos robots, qué hay detrás de los robots, etcétera.
Pero antes de esto, igual para ir comprendiendo qué es lo que es la robótica en general, que muchas veces se piensa que es algo fuera de la realidad nacional, la idea también es revisar qué es lo que es la robótica en general, cuál es nuestro contexto nacional, cuáles son los tipos de robots que existen, etcétera. Ya hacer como un barrido general de todo lo que es la robótica, ¿ya? Para ir comprendiendo en el fondo que la robótica no solamente es un equipo que uno da la sensación de que no se ve acá en Chile, sino más bien es un sistema automatizado que vamos a ver que se puede programar, se puede configurar, etcétera. Ya, así que vamos a hacer un barrido desde lo que es la robótica, vamos a pasar por lo que es la robótica industrial para concluir en lo que es el contexto nacional y cómo se programan estos famosos manipuladores robóticos, robot industrial. ¿Ya? Cualquier duda, si les va naciendo, la pueden dejar en el chat y al finalizar la presentación resolveré todas aquellas inquietudes. Bueno, entonces, la primera pregunta que uno se hace al hablar de robótica es, bueno, precisamente qué es lo que es la robótica. O sea, cuando nosotros pensamos en un robot, en el fondo, ¿qué imaginamos que es un robot? Entonces, bueno, ahí va a depender muchas veces de la imaginación de cada uno. Algunos ven la robótica como una máquina, ¿cierto? Que se asemeja a seres humanos. Otro quizás, otro especialista, otra persona va a pensar que son una máquina que tiene movimiento, que a lo mejor tiene decisiones autónomas, que es independiente, etc. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos o pensamos de un robot, también, como podemos ver en el video que les estoy proyectando, pensamos quizá en una máquina súper futurista, así como que es un robot que va a venir a exterminar la Tierra, etcétera, no sé. O sea, como típico que veíamos en las películas. Entonces, igual cuando nosotros definimos el término robot, también lo llevamos desde el punto de vista desde el que lo estamos mirando y también lo asociamos a un contexto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por darles un ejemplo, un técnico mecatrónico o un técnico en automatización, pueden pensar que un robot, por ejemplo, es una colección de componentes mecánicos y electrónicos, ¿ya? Que se puede programar. A lo mejor, no sé, un ingeniero en sistema o en programación puede pensar que el robot es un sistema o una colección de subsistemas que puede ser programado, ¿ya? Eh, por otra parte, no sé, alguien que trabaja en la manufactura o un operario en manufactura puede pensar que también un robot es una máquina que simplemente realiza tareas específicas, ¿ya? O tal vez si ustedes le preguntan a un niño obviamente va a decir que es un juguete, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de robot también lo asociamos al contexto en el cual nos encontramos y también bajo la perspectiva de quien esté viendo la definición de robótica. ¿Ya? Ahora, podemos hacer un barrido así muy rápido en la historia de cómo comenzó la robótica, focalizándonos en la robótica industrial tras una línea de tiempo y bueno, el término robótica comenzó ahí por el año 1922 con un escritor checo, que es Karel Čapek, ya que introduce en sus obras literarias lo que es la palabra robota. Y esa palabra significa en el fondo que es un obrero que está realizando trabajos forzados. Ya eso es como el primer indicio de lo que es la palabra robótica. ¿Ya? Pero sin embargo, ahí por el año 1954, George Devol que es un inventor estadounidense, desarrolla un dispositivo para transferir o mover artículos y que se podía programar. Ya, ese fue el primer robot. O sea, en el fondo era un dispositivo que movía un artículo A de un punto A a un punto B y que se podía programar. Después ya más formalmente, por el año 55, de Navid y Hattenberg desarrollan lo que son las famosas matrices de transformación homogénea, ya que son utilizadas para el estudio de la robótica, ¿ya? Y que en el fondo estas matrices representan la posición y orientación
de un sistema girado y trasladado con respecto a un eje fijo, ya un sistema fijo. Y ya hablando de un robot por sí en sí, ya en el año 62, un ingeniero y empresario, Joseph Helmberger, que es quien está ahí en la imagen, ya también como conocido como el padre de la robótica, fue quien fundó Unimate y en colaboración con George Devol crean el primer robot industrial en Estados Unidos, ya que se fue generado, o sea, que fue instalado en General Motors, ya, y ya después en el 73, Cincinnati Milacron introducen el primer modelo industrial, el T3, ya, que es este que vamos a ver acá. Este fue el primer robot industrial que fue controlado por un computador y que estuvo disponible comercialmente. O sea, si bien se habían creado obviamente los modelos de robot, pero este fue el primer robot industrial que fue disponible comercialmente y que se utilizó en la instalación de capacitación en la planta de ensamblaje de Ford, ya de los vehículos Ford en Sydney. ¿Ya? Y después este robot fue adquirido por la empresa BB en el año 1990 y ya desde el 2000 a la fecha ya al hablar de robots la industria es súper común. ¿Ya? Así que ese es como el barrio histórico de lo que es la robótica, a grandes rasgos. Entonces, para ir definiendo formalmente lo que es la robótica, primero hay que entender también de que los robots tienen distintos tipos de clasificaciones, ¿ya? Va a depender obviamente de quién defina la clasificación del robot, de la entidad, etcétera. Y dentro de esas clasificaciones se encuentra la clasificación de robot de acuerdo a su arquitectura, ya más bien de acuerdo a su forma. Dentro de esa clasificación, de acuerdo a su arquitectura, encontramos los robots poliarticulados, encontramos los robots móviles, encontramos los robots androides y los zoomórficos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica de cada uno de estos? Bueno, en el caso de los robots móviles, em, son robots, bueno, como bien lo dice su propio nombre, son robots con gran capacidad de desplazamiento, se basan en carros o plataformas y que están dotados de un sistema locomotor rodante. Ya siguen un camino por control a distancia o por telecontrol y se guían de acuerdo a la información recibida por su entorno, ya por medio de, captan toda esta información del entorno, por ejemplo, como vemos en el video, por medio de sensores. Ya, un ejemplo súper común, ya, o sea, el ejemplo más práctico de este tipo de robot son los que utiliza Amazon, ya, que son estos chiquititos que se ven en el video, que son los famosos robot Kiva, y que son robots que están destinados para la clasificación de mercaderías en almacenes, ya. Por ejemplo, en Amazon, estos pequeños robots han logrado elevar la gestión de Amazon, obviamente, y clasifica, y, o sea, ascender la clasificación de mercadería, lo que hacían anteriormente de 700.000 productos a 1.5 millones de artículos, ¿ya? Entonces, obviamente, vino este robot a facilitarles y a acelerar el proceso, ya con un nivel de precisión del 99.99%. Ya ahora, esos pequeñitos, los que veíamos anteriormente, obviamente tienen un algoritmo de inteligencia artificial, están dotados de sensórica, etcétera. Ya, y así como datos freak para que lo sepan nada más, esos robots Kiva fueron diseñados originalmente por Kiva System y esa empresa posteriormente en el año 2012 fue comprada y renombrada por Amazon Robotics. ¿Ya? Luego, otro famoso robot que entra dentro de la clasificación de los robots androides son los famosos los ASIMOS, los robots ASIMOS, ¿ya? ¿Qué es lo que es un robot androide? Es un robot que intenta reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento cinemático del ser humano, ¿ya?
Estos androides, su objetivo es que sean dispositivos de utilidad práctica destinados fundamentalmente al estudio y la experimentación y que vengan en función de ayuda, por ejemplo, a las personas de capacidad reducida, etcétera, ¿ya? Entonces la idea es que vengan como asistencia hacia las personas, ¿ya? Por ejemplo, como les mencionaba, el más común y conocido históricamente dentro de estos robots son los robots Asimov, ya que fue creado por Onda Robotics y donde detrás de estos robots se encuentran décadas y décadas de prueba y error, ¿ya? Este robot lleva su prototipado desde el año 1986, sí, 1986, y hasta la fecha aproximadamente van 12 versiones. Ya una de las más recientes es la que vemos en el video, que se presentó el año 2014 y que obviamente tiene un montón de mejoras. Ya uno a veces piensa que es como superar ya un robot moviéndose, pero en verdad el movimiento fino que posee, la coordinación, todo eso, muchos tiempos de investigación de por medio. Ya obviamente también es un robot dotado de inteligencia artificial y que tiene la capacidad de adaptarse y tomar decisiones de acuerdo al contexto y el entorno en el que se encuentra. ¿Ya? Después, otro de los robots de esta clasificación de acuerdo a la arquitectura son los famosos robots zoomórficos y este tipo de robots constituyen una clase caracterizada principalmente por su sistema de locomoción que trata de imitar a diversos seres vivos, ¿ya? De los más famosos en este tipo de robot están los de Boston Dynamic y en este caso el perro robot, que es este robot amarillo, ese perrito, o sea, ese robot similar a un perro amarillo que veíamos en el video y que es, bueno, se llama Modelo Explorer y es un robot cuadrúpedo inspirado obviamente en los perros, que es capaz de realizar actividades de vigilancia, de protección y extracción y transporte de elementos, entre otras cosas. Ya principalmente estos robots también tienen la capacidad de trasladar elementos pesados, ¿ya? Así como para que sepan más o menos cuánto vale un robot de esto, por ejemplo, el Explorer, que es el amarillo que representa un canino, vale $75.500 aproximadamente. Y como ya para ir entrando a lo que es la robótica industrial, después encontramos la otra clasificación que están los robots poliarticulados, ¿ya? Y bajo este grupo hay diversas formas y configuraciones, ¿ya? Entonces, bajo este robot, esta clasificación de robots poliarticulados, se encuentran los famosos manipuladores robóticos o robots industriales y también los robots cartesianos. Aquí quiero hacer como un paréntesis porque cuando nosotros hablamos de robots, no solamente tenemos que imaginar a los robots parecidos a los seres humanos, a los zoomórficos o a los robots móviles que veíamos en los videos anteriores, sino también tenemos que entender que es un sistema, es una máquina automatizada con distintos ejes. Entonces, por ejemplo, en los robots poliarticulados vamos a ver los famosos robots cartesianos que uno quizás piensa que es una máquina, pero en el fondo es un robot también, ¿ya? Este es el famoso robot cartesiano, que si lo ven son tres ejes, es o sea, un actuador, ¿cierto? Que se va a mover en un eje X y Z, ¿ya? Entonces, para desarrollar distintas labores, llegar a distintas distancias, etcétera, de acuerdo a la aplicación en la industria, pero también es considerado un robot. Entonces, el robot no es solamente algo complejo, como lo que les he mostrado, sino también puede ser un robot de estas características. Ya en el fondo tenemos una máquina que la idea es programarla para que cumpla cierta función. Dentro de los robots industriales, por ejemplo, acá en Chile vamos a encontrar obviamente un sinfín de marcas, pero acá en Chile podemos encontrar, por ejemplo, marcas como Kuka, como Nachi, Mitsubishi, Fanu, que son como algunas de las marcas que podemos ver en el entorno industrial. Y también, también encontramos otro tipo de clasificación de robot que va a ser de acuerdo a o sea, que más formalmente, de acuerdo al Robotic Institute of America,
¿ya? Y ahí encontramos 4 tipos de robots. También están los robots de secuencia variable, que en el fondo es un dispositivo que desarrolla las etapas sucesivas de una tarea de acuerdo a un método predeterminado, fácil de modificar. También están los robots operados, que son robots en el fondo que los está manipulando un operador humano. Están los robots de control numérico, que se programan manualmente, ya con movimiento específico, y también están los robots inteligentes que ya están dotados de inteligencia artificial y estos tienen la capacidad de adaptarse de acuerdo a al entorno en el que se encuentran y a la tarea que están realizando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un robot? Un robot, después de toda esta introducción, ¿qué es lo que es un robot industrial? Y formalmente, ya de acuerdo con la definición de Robotics Industria Association, la Asociación de Industria Robótica, un robot es un manipulador multifuncional, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente se puede utilizar para diversas tareas, que es reprogramable, o sea, lo podemos programar una, otra vez, y que está diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especializados a través de un movimiento programado, modificable para una variedad de tareas. ¿Ya? Esa es la definición formal de nuestro robot, de lo que es un robot industrial. Ahora, también, bueno, no solamente eh, nos focalizamos en el robot como el dispositivo que mueve elementos, sino también tenemos que ir aproximándonos a que el robot también es un sistema integrado, ¿ya? Y que posee ciertas características antropomórficas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene ciertas características independientes de su estructura que se asemejan a los seres vivos. Por ejemplo, ¿cuáles son estas características? Bueno, los robots, en este caso el robot industrial, tiene un brazo mecánico, ya que obviamente se asemeja al brazo del ser humano, tiene sensores que responden a entradas, ya, y tiene cierto grado de inteligencia para tomar decisiones, ya. Entonces, es un sistema integrado, tiene distintos elementos, eh, perdón, ahí sí. Y dentro de esos elementos también vamos a encontrar que obviamente lo que vemos en el video, este es un robot industrial, ya un manipulador industrial. Si bien obviamente de acuerdo a la aplicación vamos a ver distintos tamaños, distintas velocidades y distinta capacidad de fuerza del robot, ¿ya? Pero en el fondo este es un robot, un manipulador industrial. Ya entonces, ¿de qué consta? Bueno, de su cuerpo principal, ya que consiste obviamente en eslabones, en articulaciones y que genera la estructura del robot en sí. Ya tiene el efecto final, voy a poner nuevamente el video si me lo permite, para que vayan viendo. Eso cortito el video. Ah, no. Ya, bueno, no importa. Eh, entonces, tiene el efector final, que también es conocido gripper, que es esta pieza de acá, ya que eso se va realizando de acuerdo a la aplicación y que va a ser obviamente el elemento que va a estar en contacto con la materia y que va a depender netamente de la aplicación. Ya también están los actuadores, está compuesto por actuadores y que en el fondo son los músculos del robot, ¿ya? Típicamente se utilizan servomotores, motores paso a paso, cilindros neumáticos, etcétera. Ya también están los sensores, también está compuesto por sensores. Y estos sensores van a tomar información del exterior, en este caso la aplicación que veíamos para ver dónde se encuentran las tapas, para posicionarla en cierto lugar, etcétera. Entonces está dotado de sensor para tomar información del exterior, pero también está dotado de sensores para recoger información interna del propio estado del robot, ¿ya? También está dotado principalmente del controlador, ¿ya? Generalmente no vamos a ver el controlador puesto sobre el proceso, ya siempre está en un gabinete escondido, pero el controlador es el cerebro del robot en el fondo. Ya él es el que recibe las instrucciones de movimiento y controla los movimientos, le da las órdenes hacia los actuadores y obviamente coordina todos los movimientos de acuerdo a la información que le llega de la sensórica del robot. Y algo muy importante cuando nosotros también hablamos de robótica industrial
es que, o un robot instalado en la industria, es que tenemos que considerar que no solamente es la estructura, los sensores, el actuador en sí del robot, lo que veíamos anteriormente, sino que también a la hora de su instalación tenemos que considerar que considera dispositivos de seguridad, que integra sí o sí dispositivos de seguridad. Y entre eso encontramos ciertos dispositivos que debiesen estar, que están normalizados, que son las áreas delimitadas, ¿ya? Que como vemos acá puede ser un sector cubierto como por una reja, ya que todo ese es el sector de trabajo del robot, y eso implica que no van a ingresar operadores ahí por temas de seguridad, señalizadores visuales y sonoros para cuando el robot esté en movimiento, ya, y obviamente un sistema de parada de emergencia. Hay que considerar que es muy importante, sobre todo cuando nosotros instalamos un robot en la industria, las áreas delimitadas. ¿Por qué? Porque el robot en el fondo está programado para una rutina. Si se le acerca a alguien, él no va a discernir en el fondo decir, ah, ya va pasando algo, alguien voy a detenerme. No va a pasar, así con muchas máquinas dentro del proceso industrial. ¿Ya? Entonces, todo ese sector, ese radio que vemos ahí es el radio de trabajo del robot, por lo tanto se delimita ese lugar. Entonces, como para ir cerrando la idea de lo que es la robótica industrial, obviamente cuando hablamos de ellos o de estos elementos, encontramos múltiples ventajas en su implementación. ¿Ya? Y no solamente cuando hablamos de robótica, sino que cuando hablamos de herramientas de automatización en general, ya entendiendo que el robot igual es una máquina automatizada, en el fondo es una máquina, ¿ya? Todos estos elementos generan importantes beneficios en las empresas, obviamente, y en lo que es la economía en general, ¿ya? Por ejemplo, en integrar automatización a los procesos, como se ha visto, o integrar tecnologías un poco más avanzadas, por ejemplo, robótica, quizás con cierto grado de inteligencia, eliminan el factor subjetivo, por ejemplo, de las decisiones humanas, obtienen menos márgenes de error, tenemos procesos más precisos y eficientes, y un factor muy importante, entrega la posibilidad de que los trabajadores no se expongan a tareas repetitivas y peligrosas, ¿ya? Eso es una de sus mayores ventajas. Ahora, en el contexto nacional, bueno, cuando ustedes, o me imagino que nosotros hablamos de robótica industrial, generalmente se viene la industria automotriz a la mente, ¿ya? O la industria de electrónica. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de robótica industrial a nivel mundial, uno del mayor sector productivo donde se implementa es precisamente la industria automotriz y de electrónica. Entonces uno diría, bueno, pero acá en Chile no hay industria automotriz, no hay industria electrónica. Entonces no debiesen haber robots. Y en verdad, claro, o sea, si comparamos la aplicación o cuántos robots vemos acá en Chile comparados a nivel mundial, obviamente es mucho menor. Sin embargo, acá en Chile usamos la robótica industrial en otros sectores productivos, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile se calcula que se extienden más o menos 200 unidades robóticas funcionando a nivel industrial, ya en distintos sectores productivos, ¿ya? Ahora, como les decía, si bien estamos por debajo de los rankings a nivel mundial, ya por lo que les mencionaba, acá en Chile se introduce la robótica poco a poco en distintos contextos. Ya, por ejemplo, en primer lugar se ingresa en lo que es la explotación de materias primas. Por ejemplo, la mayor implementación está en la minería, también lo podemos ver en la agricultura, en el sector pesquero, lo que es la celulosa y el papel. Y también en otro grado también podemos encontrar robótica, por ejemplo, en las empresas manufactureras. ¿Ya? ¿Dónde vamos a ver es las líneas de proceso? Bueno, generalmente vemos el robot industrial en soluciones de finales de línea, ¿ya? Manipulando envases, productos, generando paletizados, por ejemplo, y también, por ejemplo, para el transporte de material pesado, ¿ya? Entonces lo podemos ver en distintos contextos. Ahora,
cada día crece más la demanda en automatización de procesos de servicio, ya en diversos campos del quehacer humano. Entonces, vamos a ver que no solamente vamos a ver tanto la automatización como la robótica solamente en la industria, ya en la minería, la celulosa, etcétera, sino también que lo vamos a ver en distintos campos del quehacer de nosotros mismos. Y entre eso, por ejemplo, vamos a ver mayor grado de automatización y de robótica en áreas como la salud, como defensa, agricultura, cuidado de personas, etcétera. ¿Ya? Entonces, en conclusión, tenemos que tener en consideración que de acuerdo al sector productivo nacional, a lo que vemos a los sectores productivos acá en Chile, es que vamos a encontrar diversas soluciones con nuestros robots. Entonces, acá, por ejemplo, voy a proyectar ese video, tenemos un robot en salud, ¿ya? Ese robot es bautizado como robot Da Vinci y es un robot de 4 brazos que es capaz de realizar micromovimientos con una precisión de 360 grados, ya optimiza la capacidad visual de un cirujano, por ejemplo, de 10 a 20 veces, obviamente para llegar a lugares más difíciles del organismo, ya es un robot con la capacidad de operar, ¿ya? Este robot está acá en Chile, ya la clínica Indisa fue de las primeras en implementarlo en su centro de cirugía robótica, luego se sumó la clínica alemana, la Santa María y el Hospital de Carabineros. Ya es un robot que vemos en la realidad, que lo vemos nacionalmente. ¿Ya? También, por ejemplo, acá hace muy poco, ahí está, vamos a ver también ya en el sector típico, o sea, o sea, sector productivo muy representante en Chile, que es la minería, ¿cierto? Vamos a ver que también se está implementando para lo que es la mantención. Ya no solamente es en el sistema en sí o en el proceso en sí, sino que también vamos a ver el robot, o en este caso el manipulador robótico, para lo que es la mantención de molinos, en este caso, de molinos mineros, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que hace? En el fondo están haciendo todo ese equipo de robot, ya es cambiar las placas de revestimientos y las tuercas de un molino, ya de casi 25 kilos cada tuerca. Ya lo toma, o sea, anteriormente se hacía de forma manual, ya lo que tomaba aproximadamente 72 horas y obviamente al incluir este sistema, estos brazos robóticos, se disminuyó el tiempo en un 30%, ¿ya? Entonces, obviamente es un trabajo con mayor precisión, con mayor seguridad, sobre todo. eh, Se aumenta la velocidad la velocidad de realizar la mantención, ¿ya? Así que ahí también vemos un ejemplo acá en la minería en Chile. Ya no solamente, como les decía, para lo que es las líneas productivas, sino que también para efectos de mantenimiento. Entonces así vamos a encontrar diversas aplicaciones donde vemos lo que es la robótica. Ahora, una de las preguntas típicas que se hace cuando hablamos de robótica acá en Chile, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos? ¿Ya? Y principalmente uno de los factores y de los desafíos que enfrentamos acá en Chile es la inversión inicial, ¿ya? Y el segundo factor relevante es la formación del capital humano. ¿Ya? Obviamente la formación del capital humano es un desafío que hace referencia a la formación no solamente del especialista que integre, sino que también sea capaz de generar un soporte nacional, ya, o sea, en el fondo es el profesional que va desde la integración de este sistema al proceso, ¿cierto? Hasta su postventa, lo que es la mantención, etcétera. Hay una necesidad, ¿cierto?, a nivel nacional de de este tipo de profesionales, ¿ya? Eh, por ejemplo, así como un dato, un informe del 2017 de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información, ACTI, detectó un déficit en esta índole, perdón, de capital humano de 6.000 profesionales al año, ¿ya? En cuanto a lo que es la robótica. Y así como para
hacer un pincel hacia grandes rasgos del arte de la robótica, en el fondo de la programación de la robótica. También les quiero comentar que muchas veces uno piensa que son cosas como estratosféricas, pero que en el fondo nosotros aprendemos a programar un robot independiente de la marca que sea o del tipo del robot, y todo se extrapola a los diversas marcas que hay, tipos, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros integramos y programamos un robot? Bueno, hay dos formas. Y aquí les quiero mostrar tres marcas que hay acá en Chile y con esto cerramos. Entonces, nosotros cuando programamos un robot y lo integramos a un proceso, un robot industrial en este caso, nos vamos a focalizar en él, encontramos dos formas de programarlo, en línea y fuera de línea. Ya cuando hablamos en línea, eh, lo realizamos por medio de este dispositivo, no sé si se ve el puntero, pero por medio de este dispositivo, ya que es como un tipo joystick, que se llama Test Pendal, ya, y que en el fondo le va generando los movimientos en línea al robot y generamos ciertos programas, ya, es como bien interactivo en ese sentido. Y también está la forma de programarlo fuera de línea, que ya es por medio de los programas o de los software del robot, y que obviamente va a depender de la marca y el tipo de software, y que por otra parte también permite generar simulaciones ya de lo que de lo que posteriormente va a ser el robot, lo que también es una ventaja a la hora de implementarlo, ya de generar el gemelo digital de lo que va a ser, de lo que es el robot y lo que va a generar el robot después al instalarlo en el proceso. Entonces, por ejemplo, hay una marca acá en Chile que es la marca Nati, ¿ya? Este es uno de los robots que lo podemos usar en distintos procesos, obviamente. Para programarlo fuera de línea, este es su control, ya el joystick, por decirlo de alguna forma. Esta marca Nati es una marca japonesa, ya obviamente está compuesto por lo que es el manipulador, que es el que vemos acá, ¿cierto? Y también por el controlador. Siempre hay que pensar de que es el elemento, el manipulador, y que es su controlador, que era el cerebro, ¿ya? Y este robot también lo podemos programar fuera, o sea, fuera de línea, por medio de ciertos comandos, ya en este caso es un lenguaje eh, basado en muy similar al BASIC, ya, y ahí generamos obviamente la rutina de programación y lo cargamos al robot. Ya, un ejemplo de funcionamiento de este robot, que es el que vemos en el video, es la paletización, por ejemplo. Yo les hablaba de que una de las aplicaciones de los robots industrial puede ser al finalizar la línea de proceso para lo que es paletizado, en este caso un paletizado de caja, ya es una demostración, ¿ya? Y ya aquí estamos hablando de un robot que soporta bastante peso, tiene cierto grado de velocidad, su tamaño también es bastante grande, ya, etcétera. Ya, así que aquí vemos un robot acá de los que vemos acá en Chile. Después también encontramos los robots ABB, por ejemplo, nacionalmente, o sea, no son marcas nacionales, sino me refiero que acá nacionalmente podemos visualizar estas marcas y también la misma lógica. Si lo vemos, también se programa en línea, también es con un como tipo control, ¿cierto? Que el que vemos en la imagen. eh, y obviamente ese control está conectado a su controlador para ir generando las eh, las rutinas que requiere de realizar el robot. Ya también lo podemos hacer fuera de línea, también tiene un programa, en este caso el Robot Studio, que permite por medio de un lenguaje de programación rápido, que en este caso el del robot ABB, hacer la rutina y también poder ver cómo se va a comportar en el fondo por medio de simulación después físicamente, ¿ya? Entonces lo programamos y también tiene la capacidad en este software de hacer la simulación, ¿ya? De cómo va a comportarse finalmente el robot. Y una aplicación, por ejemplo, en INACAP tenemos los brazos robot ABB, puede ser un proceso de soldadura.
ya donde obviamente, como les decía, lo programamos, podemos programar en línea o fuera de línea para generar un proceso de soldadura en ciertos puntos. Acá algo súper importante, que en el fondo el robot lo podemos programar para generar diversas tareas y uno de los desafíos precisamente es el elemento final, ¿ya? O el gripper que se le llama. En el fondo puede ser para soldar, puede ser para el paletizado como veíamos en el video anterior, puede ser para tomar ciertos objetos más delicados y eso conlleva un diseño de un gripper. ¿Ya? Que va a ser la garrita o el elemento de soldadura, etcétera. Entonces, en el fondo, el robot siempre va a ser su estructura, pero también viene un desafío que el diseño del gripper, ¿ya? Así que, de acuerdo a la aplicación, es como diseñamos nuestro gripper también. ¿Ya? Y otro robot que nosotros también como área de automatización y robótica contamos en nuestro centro es un robot Mitsubishi, que también es un robot industrial, ¿cierto? La misma lógica también se programa en línea por medio de ese control que vemos acá, ¿cierto? Que está conectado al controlador del robot, al cerebro, y también lo podemos programar fuera de línea por medio de su software, ya que en este caso es el RT Toolbox 3 por medio de un lenguaje de programación Melfa Basic. Ya, ahora otra cosa también que quisiera mencionarles es que en el fondo el lenguaje de programación de la mayoría de los robots es muy similar al BASIC, ya con la diferencia que muchas veces se colocan ciertos comandos que son propios de la marca, ya, pero finalmente la lógica es exactamente la misma en cualquiera de los robots. Ya, en este caso el Mitsubishi también tiene esa ventaja de que cuando lo programamos fuera de línea, en este caso el RT Toolbox, tenemos la opción de simular los comportamientos antes de su implementación, ya por medio de este gemelo digital y réplica del mismo robot. Y acá tenemos una aplicación de este robot, que es el robot Mitsubishi que les estaba mencionando, que es bueno, si bien es una maqueta didáctica, obviamente, esto es lo que vemos en la industria finalmente. Ya es un proceso, en este caso, de traslado, ¿cierto?, de ciertas tapitas, de control de calidad de las tapas que vemos en el video, para poder posteriormente ser almacenados en este pseudo almacén que vemos en el video por el robot, ¿ya? Se ve en pequeña escala, pero esto también se extrapola a niveles, a grandes escalas, ¿ya? La lógica es exactamente lo mismo. Vamos a encontrar el robot, quizá en la industria un poco más grande, o de este mismo tamaño, de acuerdo a la aplicación, ¿cierto? Vamos a encontrar sensórica, vamos a encontrar actuadores, etcétera, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, todo depende de la aplicación y del sector y lo que queramos realizar es como nosotros vamos a utilizar nuestro manipulador y robot industriales. Y hay obviamente de distintos tamaños que soportan distintos pesos y tienen distintas velocidades. Ya, así que eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Y así como un paréntesis, también considerar que lo que les mencioné en un momento, que el robot, el manipulador robótico, el industrial, el que vemos en el proceso, también lo podemos adoptar con cierto grado de inteligencia artificial. Ya le generamos, podemos incluir algoritmos que permitan que el robot también en ciertas situaciones tome sus propias decisiones. Ya, si bien el robot también le entregamos ciertas líneas o comandos para ir de un punto A a un punto B, de acuerdo a lo que sense, etcétera. También le podemos dotar de este grado de inteligencia para que también sea capaz de adaptarse de acuerdo a la circunstancia en el que se encuentre. Así que eso por mi parte. Ahora dejo abierto el chat o el micrófono para preguntas. Muchas gracias por participar o por asistir a esta charla. Bien, agradecemos la presentación de Catherine, muy clara en los conceptos, así que muchas gracias, Catherine. Bueno, para continuar, pasaremos al bloque de preguntas, así que voy a revisar el chat. Hasta ahora no tenemos preguntas para
bueno, Catherine, yo te quisiera hacer una consulta. Bueno, tú hablaste, ¿cierto?, de los robots, que ya está el Da Vinci, por ejemplo, y, y cómo se ve o cómo visualizas tú el uso de los robots en el ámbito de la medicina. O sea, ya sabemos que el robot puede operar, pero ¿lo podríamos utilizar en otras funciones? Sí, o sea, como les mencionaba, un robot se puede utilizar en diversas funciones. Entonces, por ejemplo, ya claro, en el video veíamos un robot complejo, más complejo, ¿cierto? O sea, para una tarea compleja que es para operar, pero también lo podemos utilizar para otras actividades, por ejemplo, asistencia eh, a los mismos paramédicos, para el traslado, por ejemplo, de muestras clínicas, para no sé, por ejemplo, el traslado de ciertos elementos de un punto A a un punto B de forma más rápida, etcétera. Entonces se puede ir introduciendo en distintas otras labores y campos. Gracias. Alejandra pregunta si es que hay robot en Los Ángeles y, o sea, en las plantas de CMPC En las plantas de SMPC. u otra industria. Eh, en Los Ángeles sí tuve la oportunidad de ir a una planta que había un robot. Ya se me olvidó, hoy no me puedo acordar si era CMPC o era otra empresa, ¿ya? Pero sí hay plantas donde vemos robots. Y yo sé que en Los Ángeles, porque tuve la oportunidad de ir, hay una remanufactura donde hay un brazo, un manipulador. Bien. Fabián pregunta si hay cursos donde se enseñan a manipular estos robots. Sí, sí hay cursos, bueno, de partida del área de automatización y robótica con sus carreras tanto técnico como ingeniería en automatización y robótica. Dentro de la malla y del programa de formación, nosotros tenemos asignaturas que son de robótica para aprender a utilizar estos robots, ya sea en su proceso de configuración, de programación y también lo que tiene que ver con la mantención, que también es un elemento que no hay que dejar de lado. Eh, Bien, bien. Bueno, no veo más preguntas. Eh, bueno, en en nombre de INACAP, ya, hay la última pregunta dice, ¿cuánto es la vida útil de un robot aproximadamente? Uy, ahí me dejó, no tengo un número en mente, pero sí hay que considerar que va a depender del entorno en el que está expuesto, ¿ya? Porque obviamente van a haber ambientes mucho más hostiles, ¿ya? Por ejemplo, en la minería va a ser mucho más hostil, entonces quizás el robot ABB que estábamos viendo en el video, si está en la minería versus a un proceso de remanufactura, su vida útil va a ser distinta. Lógicamente, estos robots todos tienen de acuerdo al proceso, van a tener ciertos grados de protección, ya sea para anticorrosión, ya sea para entornos húmedos, polvo, etcétera. Ya no tengo así como un número, pero obviamente la vida útil no es que se vaya a echar a perder porque el software se echó a perder ni nada, sino en el fondo podría disminuir su vida útil por todo el ejercicio que hace el robot en sí, ¿ya? Porque es un sistema mecánico, tiene el controlador, entonces no es que vamos a hablar de 1, 2 años, 3 años, ya como cualquier otra máquina. Bien, y ahora sí la última pregunta, Catherine. Se habló de 200 unidades de robot. ¿Eso equivale al total de robots que tiene Chile? Sí, es como un aproximado que se estipula. O sea, obviamente no es que se tenga un registro acabado de cuántos robots hay acá en Chile, pero sí es un estimativo de que hay 200 por lo menos robots operando en distintos procesos, ¿ya? Eh, hay empresas que prueben que tengan robots y no es que esté registrado, ¿ya? Pero es un estimativo. Esto es como el número que se calcula. Bien, muchas gracias, Catherine. Bueno,
En nombre de INACAP, le agradecemos su participación el día de hoy y esperamos que continuemos entregando conocimientos, ¿cierto?, en este tipo de actividades. Si están interesados en profundizar, ¿cierto?, en el contenido presentado, les recordamos que el 30 de marzo comenzará el Diplomado en Inteligencia Artificial aplicada al control industrial. Y para conocer más detalles, lo invitamos a ingresar a www.inacap.cl, sección Educación Continua, donde podrán encontrar más información referente a esta y a otros cursos también disponibles en la página web. Así que, sin más nada, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.